quiere participar puede encender su micrófono o bien puede enviar para todos algún comunicado o alguna pregunta en el chat, no hay ningún problema. También pueden activar sus cámaras si quieren, no hay ningún inconveniente mientras soporte el VIC. Bueno, veo por ahí algunos apellidos que me son familiares, posiblemente estén volviendo a cursar la materia. Para los que cursan por primera vez la materia, como les decía entonces, esta materia lleva el nombre de estabilidad. Está conformada básicamente por 3 docentes. Quien les habla los datos de los 3 docentes están en el portal de la página, del aula abierta nuestra. Así es que allí pueden encontrar inclusive los correos electrónicos y también pueden encontrar los teléfonos. Mi nombre es Miguel Tornelo y la cátedra además nos va a acompañar el ingeniero Jorge Sanchís y el ingeniero Pablo Martín, que seguramente alguno de ellos enseguida se volverá a conectar. Respecto a lo inmediato, comentarles que estaríamos empezando con esta modalidad de manera virtual, aunque está previsto en la facultad a partir del primero del mes de septiembre, en la medida en que podamos participar de actividades presenciales. Creo que tenemos 33 o 32 estudiantes hasta ahora. Yo no tengo todavía la lista, espero que la tengan estos próximos días para confirmar un poquito la cantidad de estudiantes que puedan cursar la materia y con el objeto de ir programando las actividades presenciales para el mes de septiembre. Tendremos por lo menos 4 clases de manera virtual en este horario, a partir de las 4 de la tarde, y después trataremos de alguna de las actividades que realizamos dentro de la cátedra, hacerla de manera virtual. Hacerla de manera presencial. Es fundamental que vayamos recuperando parte de nuestra presencialidad. Supongo que todos estamos cansados ya de esta modalidad. Si bien tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, como todas las cosas, así que no vendría mal hacer parte de nuestra actividad de manera virtual y parte de nuestra actividad de manera presencial. ¿Qué serán? No la sabemos todavía. Eso está en función de la cantidad de alumnos que cursen la materia. Y bueno, y en función de eso vamos a ver cómo podemos nosotros programar estas clases. La facultad ha alargado el sistema dual, es decir, que parte de los estudiantes pueden estar en el aula y los otros estudiantes pueden permanecer en sus casas tomando clases. Ya veremos si eso lo podemos implementar. Profe, disculpe, Sí. buenas tardes. Una consulta con respecto a eso de la dualidad. ¿Cómo sería? Porque en mi caso yo estos días solo puedo cursar hasta las 6 de la tarde y después me tengo que ir a trabajar. Claro. No sé, esto es muy reciente. Ustedes han entrado ahora a la página y han visto ahí que al ingeniero de Simone en una foto presentando esta dualidad. No sabemos, es muy nuevo, no sabemos si nosotros lo vamos a implementar o no. Ok, perfecto. No tengo idea. Posiblemente nosotros, lo tengo que charlar con el resto de los docentes, pero posiblemente demos las clases de manera virtual y todo lo que sean consultas y evaluaciones sean de manera presencial, posiblemente.
Ah, ok, o Así sea que está que, esa gran posibilidad de que sigamos virtual, excepto algunas cositas. claro, sí, Ok. sí, sí, Y en el algunas caso de que cositas. sea presencial el cursado, no se, o sea, no toman asistencia, ¿cierto? Respecto a la asistencia, porque tengo entendido que como no voy a poder cursar la mitad de las clases de los miércoles, tengo que estudiar por mi cuenta y presentar los trabajos prácticos y demás, pero el tema de la asistencia si me molestaría o no, entre comillas. En realidad nosotros en la cátedra no nos preocupa eso, nos preocupan otros ítems. Ah, perfecto, La listo, asistencia no va a ser un impedimento, señor Vega, no se preocupe. perfecto. Te agradezco, A profe. nosotros, sí, no, a nosotros nos preocupa cómo vamos a plantear esta situación de transición. Básicamente, en función de la experiencia que llevamos con esto casi 2 años. Eh, Creemos que algo de presencialidad está bueno porque, por ejemplo, creo que es muy bueno las consultas que podamos hacer, reunirnos una vez a la semana en la facultad, creo que estaría bueno. Por lo menos para consultas, el que quiera y el que pueda ir. Este, por otro lado, estamos limitados porque las aulas también, en las aulas que nosotros habitualmente dábamos, que era el aula 15, si mal no recuerdo, no podemos meter más de 10, 12 estudiantes. Ya estoy viendo que aquí tenemos 30 y más de 30. Entonces, también programar actividades presenciales tenemos que ver. Repito, esto es muy nuevo, todo dependía un poquito de lo, de lo que de alguna manera fueran la cantidad de estudiantes que teníamos. Eh, Así que bueno, déjennos avanzar un poquito en función de cómo se van dando esta situación y en función de qué podemos hacer. Yo me inclinaría de que las clases fueran virtuales en la medida de lo posible, las consultas sean presenciales en horarios, por lo menos establecer 2 horarios, hay 2 evaluaciones parciales, también que las evaluaciones parciales sean presenciales. Así que bueno, vamos a ir trabajando sobre esa línea y les estaremos comunicando en función de cómo se van dando las circunstancias, porque nosotros tenemos que mandar el pedido y la institución lo tiene que aprobar en función de la cantidad de cátedras, porque tienen implementadas solamente 10 aulas con actividad. O sea, hay también una limitación, yo le diría, de infraestructura para poder implementar esta actividad que por ahora es una expresión de deseo. ¿Estamos de acuerdo? Es una expresión de deseo. Bien, la materia. Bueno, ustedes ya han recorrido nuestra página, seguramente. Allí van a encontrar fundamentalmente en la pestaña que dice desarrollo de la clase 2021. Allí prácticamente nos vamos a juntar todos los días jueves a las 16 horas. Debajo de lo que dice aula de las clases de estabilidad, no sé si la están mirando o quieren que compartamos pantalla para que yo les muestre. Y si podría compartir pantalla mejor, profe. Vamos a compartir pantalla, si no hablamos sobre... Bueno, entonces si ustedes, la materia entonces tiene su aula abierta que se llama estabilidad, nosotros esta pestaña que dice presentación del espacio curricular lo utilizamos rara vez ponemos aviso, los avisos los mandamos por la opción mensajes de los participantes, pero bueno, la comunicación será por esa vía. Como les decía, aquí está la información general de la materia, aquí están los
responsables de las materias con sus respectivos correos electrónicos, por si ustedes quieren enviarnos eventualmente un mensaje a través de un correo, o bien, repito, a través de la opción en participantes, eligen el participante aquí, y en la parte inferior, por ejemplo, yo voy a elegir a cualquiera de ellos, en la parte inferior, enviar un mensaje, ¿no? Ese ustedes ya lo hacen, lo usan habitualmente en las materias. Entonces, dentro entonces de desarrollos de la clase, en la parte inferior van a encontrar material de apoyo. En el material de apoyo están algunos ejercicios que desarrollamos en la segunda parte de la materia del día. Hay una primera parte que generalmente nos lleva una hora y cuarto, que es una pequeña introducción a conceptos teóricos, y después, fundamentalmente, desarrollamos algunos ejercicios del trabajo práctico. El trabajo práctico, de los cuales tienen que ustedes resolver los ejercicios, pero ya como guía les resolvemos algunos en estas guías de trabajos prácticos que están en donde dice material de apoyo. Ustedes entran en material de apoyo, bueno, aquí pueden ver los distintos trabajos prácticos. De hecho, hoy día vamos a ver el trabajo práctico número 1, con algunos ejercicios ya resueltos del trabajo práctico número 1. El material de la cátedra, bueno, aquí hay una pequeña introducción donde les acabo de reiterar lo que les acabo de decir por la vía del VIC. Aquí tienen el programa de la materia, ¿no? Aquí otra carpeta que tienen la planificación del año 2021. Allí hay, básicamente, vamos a tratar de respetar fielmente ese cronograma para poder llegar en tiempo y forma al día 4 de noviembre, que es la finalización de clases. Esa semana del 6 de noviembre está fijado en el calendario como la última semana. Aquí tienen todas las guías de los trabajos prácticos de la materia. Pueden imprimir, llamémosle de apartes de trabajos prácticos, o bien pueden imprimirlos todos. Aquí en la parte superior tienen los contenidos prácticos. Esta materia tiene apuntes de clase, llamémosle, que están en este archivo. Allí están todos los apuntes de clase, que es lo mínimo necesario que entendemos que el alumno debe saber para aprobar la materia, ¿sí? Así que, bueno, ahí también pueden, si ustedes quieren, lo tienen en formato electrónico, pueden imprimirlo o manejarlo en formato electrónico. Hay un material de apoyo que son unas tablas de perfiles y coeficiente omega, que las vamos a utilizar eventualmente para resolver después algunos trabajos prácticos. Vamos a crear después, bueno, si los exámenes, los parciales los hacemos presencial, ya no vamos a crear la pestaña evaluaciones parciales y globales, y esta pestaña habitualmente la utilizamos para los finales de la materia. El último final que hemos tenido en la materia ha sido el día 29 de julio, así que bueno, pero eso no me voy a referir ahora porque no es objeto de este trabajo práctico, de este momento. Lo que sí es importante, fundamentalmente cuando vean la planificación de la cátedra, van a ver allí que tiene la cátedra 2 evaluaciones de contenidos exclusivamente prácticos, solamente de contenidos prácticos. Hay 2 evaluaciones, 2 con sus respectivos recuperatorios. Las fechas también las vamos a tratar de respetar fielmente, entonces las fechas ya están definidas en ese cronograma, de la primera evaluación, de su recuperatorio, y de la segunda evaluación y de su recuperatorio. Y espero que todo vaya bien, no sea necesario tomar un global, pero si fuera necesario tomar un global, está previsto para el día 11 de noviembre.
Profe, Trabajos, sí, lo escucho. disculpe, le hago una consulta. ¿Cómo es la metodología para el examen final? Bueno, ¿Es solo eh, oral, solo escrito? ¿Cómo es? como lo hemos venido tomando últimamente, el examen, digamos, ha sido virtual y la modalidad del examen ha sido un ejercicio y unos 3 preguntas teórico-prácticas, ¿no? Donde el examen lo hemos ido evolucionando, lo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Donde el examen eventualmente tiene los últimos que hemos tomado, para resolver esas consignas tienen 2 horas, entregan el examen y ahí termina el examen. Ah, o sea que Históricamente, deberíamos todos los trabajos prácticos y el apunte ese que hice, estudiar y ya estamos para rendir. y empezamos con la resolución de un ejercicio. El que pasaba un ejercicio pasaba a un cuestionario, el que pasaba el cuestionario pasaba a un coloquio. Bueno, esa modalidad, si bien es racional, no, nos hacía los exámenes extremadamente largos, porque las instancias en las cuales entre que ustedes terminan, nosotros revisamos, se vuelven a conectar, se pierde conectividad, los exámenes se hacían extremadamente largos, terminaban agotados los alumnos y los docentes. Así que ahora nuestros exámenes duran 2 horas, repito, con un ejercicio exclusivamente práctico y 3 o 4, dependiendo del tipo de examen, consignas, preguntas o ejercicios teórico-prácticos, ¿sí? Atento a que habíamos perdido la presencialidad, lo que nosotros pretendíamos del desarrollo de esta materia es que ustedes pudieran resolver problemas. Ese era el objetivo de la materia. Quizás minimizando un poco los conceptos teóricos, ¿no? Es decir, desarrollar un tema teórico, partir de una hipótesis y llegar a una ecuación, ¿no? A un resultado. Eso lo habíamos minimizado y lo habíamos cambiado la forma de tomar evaluación. Pero, repito, le estoy contando lo que hemos hecho en las últimas mesas, ¿no? Pero en principio la materia no es promocional, por lo tanto lo importante es que tiene examen final y eso creo que el examen final lo podemos adecuar en función si lo tomamos virtual o si lo tomamos presencial. Bueno, el otro tema, y ya dejo después abiertas las preguntas, es que los trabajos prácticos se pueden hacer de manera grupal. No tiene sentido que si son, acá estoy viendo que hay 34 personas, hay 33 estudiantes, que hagamos 33 trabajos prácticos, porque bueno, la experiencia nos han demostrado que los 33 después son iguales, o al menos de los 33, 28 son iguales. Entonces, hacemos trabajos prácticos por grupos. En este caso, los grupos no deberían ser más de 3 estudiantes. Repito, no más de 3 estudiantes. Los grupos lo arman ustedes, así que a partir de la próxima clase, en todo caso, ya nos van enviando a nuestro correo o al correo del ingeniero Pablo Martín. No sé si está conectado Pablo. Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿Grupos de 3? Sí, grupos de 3. ¿Para realizar qué? Que no escuché, disculpe. Ahora voy, ahora lo repito. Varias personas. Bien, entonces, a este correo que está aquí, ustedes van a ir mandando, entonces, la conformación de los grupos. Los grupos, repito entonces, son para hacer los trabajos prácticos, para hacer cada tema, no todos los temas, pero la mayoría de los temas tiene su desarrollo teórico y después sus aplicaciones prácticas. Entonces, cada grupo hace un solo trabajo práctico, o sea que el trabajo práctico se presenta por grupos. ¿Mm? ¿Está bien?
No es que si el grupo está conformado por 3 estudiantes, los 3 estudiantes tienen que presentar el trabajo práctico, no. El grupo 1 presenta un trabajo práctico, el grupo 2 presenta un trabajo práctico, el grupo 3 presenta un trabajo práctico. Es decir, que el trabajo práctico es por grupo. Después, para el examen final, cada integrante del grupo tendrá que tener su propia carpeta, eso verán ustedes cómo se organizan. Si ustedes quieren, lo pueden, se pueden sacar fotocopia, no hay ningún problema, desde ese punto de vista. Pero, repito, cada grupo presenta un trabajo práctico. Generalmente hacemos un trabajo práctico por clase, salvo el trabajo práctico número 3, que ese sí nos lleva mayor cantidad de tiempo, por lo menos 2 o 3 clases, 3 clases seguramente nos va a llevar el trabajo práctico número 3. Así que ese lo vamos a desarrollar en más tiempo, pero en general un trabajo práctico por clase. Bueno, dicho esto entonces, bueno, ahora estoy a disposición para las consultas, para que hagamos las preguntas que ustedes crean oportunas o que no les haya quedado claro. Vamos. Profe, buenas, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Ochoa, ¿cómo le va? Buenas, yo fui oyente el semestre pasado, ahora me toca estar regular, así que la puedo cursar tranquilamente. Quería consultarle si la clase también va a ser de 2 horas, más o menos como era el año pasado. Usted comentó algo recién de la clase teórica de 1 hora y media aproximadamente. ¿Eso va a seguir siendo igual que el año pasado? Sí, está bien la pregunta. Aspiramos, las clases virtuales generalmente tienen una dinámica que es bastante aburrida y bastante odiosa. Por lo tanto, nuestras clases no creo que vayan a durar más allá de las 18:30 horas, donde aspiramos de que la primera hora podamos dar los conceptos teóricos y después hacemos un pequeño descanso de unos 10 minutos para poder despejarnos y después la segunda parte hacemos el ejercicio o los ejercicios que la cátedra tiene resuelto y por supuesto que el resto de los ejercicios no resueltos lo tendrán que resolver el grupo de trabajo. Pero está bien la pregunta. No voy a poner las 18 horas porque hay veces que, por ejemplo, hoy ya no vamos a terminar las 18 horas, ya llevamos media hora. Pero bueno, en general sí, más o menos entre 18 y 18:30 estamos terminando. Todo. ¿Qué sería todo? Todo Sí, o lo, sea, todo, todo todo lo lo que de esa tenemos, lo que está en todo ese lo, día, obviamente. todo lo que tenemos asignado ese día. Sí, sí, Ah, claro, a ver, buenísimo, porque en el a ver. cronograma salía hasta las 21 horas. Por supuesto, claro que sale hasta las 21. Ahora, de todas maneras, señor Vega, esta modalidad implica que los estudiantes tomen protagonismo, ¿eh? No piense de No, por que... eso me parece buenísimo el tema de que dura hasta las 18, porque yo hasta las 18 estoy, entonces está mejor para mí, No, por eso. no quiero atarme hasta las 18, puede ser No, pero 18:30. obviamente, pero si hasta las 18 que haya un margen de error de 1 hora o 40 minutos no es tanto en comparación con 3 horas hasta las 9. No, nunca. Ni siquiera presencial, nuestras clases duraban hasta las 9 de la noche. Habitualmente, eventualmente en la presencialidad nosotros terminamos a las 19:30 horas, como máximo, en la presencialidad, pero no, acá en la virtualidad no lo hacemos más allá, a las 18:30, eventualmente, por la forma. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá me dicen si las clases las puedo grabar. Bueno, yo no tengo problema en grabar las clases. De hecho, el año pasado todas las clases las desarrollamos por Zoom y las grabamos. Creería el año pasado, no sé si usted se acuerda de Ochoa, porque yo la verdad que como doy clase en 4 materias, por ahí me pierdo. No me acuerdo si las grabamos o no las grabamos. Sí, las Este, grababa y después nos compartía un drive, creo que era, donde usted las podía subir, porque en el BBB no lo dejaba. ok.
Y acá dice, esta sesión puede ser grabada, me dice el BBB, pero yo la verdad que no encuentro el link para grabar. De todas maneras, las clases las tengo grabadas. Puedo subir todas las grabaciones que hicimos el año pasado. Ustedes la pueden bajar. Para no, este año no. Están grabadas del año pasado. O sea, las tengo en algún lugar, las buscamos y la vuelvo a subir al Drive por un tiempo limitado y ustedes la bajan de ahí. ¿Y no tiene mucha diferencia con las clases de ahora, las del año No, pasado? son iguales. Buenísimo. Ok, buenísimo. Son iguales. Si no, tendríamos que cambiar al Zoom. Pero bueno, yo uso esta herramienta porque es la que me da la facultad, pero no tengo ningún problema de pasar a otra plataforma si alguno de ustedes tiene problema fundamentalmente con esta plataforma. Bueno, aquí no encuentro el link dice que puede ser grabado, porque, bueno, acá el señor Lencioni subió un link de WhatsApp, no sé si quiere aclarar, señor. El grupo de WhatsApp, profe, de la materia, que habían armado unos chicos y pidieron si lo podíamos pasar al chat acá. De acuerdo. No hay ningún problema. Pueden formar ustedes. Yo no voy a formar grupo grupo de WhatsApp, les pido disculpas. Estoy a disposición para todo lo que necesiten, pero necesito también vida privada. Doy 4 materias. Soy director de carrera en otra universidad, de carrera de Ingeniería Civil. Soy director de un centro de investigación. Así que ya los tiempos no me dan para atender mayores cantidades de grupos. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra pregunta mientras yo ubico el archivo para arrancar? Ah, sí. Bueno, Videla, está bien. Mira Canal 9 usted. Y debe ser hincha de Godoy Cruz también. Sí, claro, esa es otra de mis actividades. Así que ya no me queda tiempo libre para atender grupos de WhatsApp, le pido disculpas. Pero toda vez contesto mis correos todos los días, respondo correos, respondo mensajes, así que no van a tener problema con eso. Siempre una respuesta mía van a tener. Bueno, voy a ir buscando el archivo de hoy. Mientras alguno si quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces vayan armando los grupos de 3 para la semana que viene. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Dicho esto entonces, hoy día vamos a empezar con la unidad temática número 1 y vamos a ver el trabajo práctico número 1, de los cuales, repito, hay algunos ejercicios que están resueltos y otros los tendrán que resolver ustedes. Voy a compartir pantalla y voy a, en todo caso, un poquito anular el video para mejorar la señal. Bien, entonces aquí está la presentación. Si están viendo mi pantalla, me lo confirman. Sí, profe, se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto está así. Vamos a seguir el hilo conductor de los apuntes. Fundamentalmente, el hilo conductor de los apuntes para que ustedes puedan seguir también los contenidos de la materia. La primera parte de la materia es un poco un recorrido de lo que ustedes ya vieron en física, relacionado con
fuerzas o sistemas de fuerzas, pero le vamos a dar el perfil que necesita un ingeniero, cualquiera fuera, un ingeniero civil, un ingeniero industrial o un ingeniero en petróleo, para resolver los problemas que habitualmente resuelve el ingeniero con estos sistemas de fuerza. Primero nos vamos a ubicar qué es lo que vamos a estudiar dentro de la materia. Dentro de la materia, llamémosle como disciplina en general, existe lo que se llama la mecánica. Nosotros dentro de la mecánica vamos a estudiar la mecánica de los cuerpos rígidos. No vamos a estudiar la mecánica de los cuerpos deformables o los fluidos, que son otras especialidades. Y dentro de la mecánica de los cuerpos rígidos, que está aquí abajo, está fundamentalmente la estática, ¿no? Y la dinámica. La estática es la que estudia el comportamiento de los cuerpos rígidos sujeto a cargas estáticas. La dinámica es cuando el cuerpo está sujeto a cargas dinámicas, es decir, que la carga varía en el tiempo. Esa es otra especialidad. Entonces, nosotros estamos limitados a la mecánica de los cuerpos rígidos y fundamentalmente a la estática. Para eso vamos a utilizar una serie de hipótesis para resolver nuestros problemas. La primera hipótesis es la que ustedes ya vieron en física y es la ley del paralelogramo para suma de fuerzas. Si bien no vamos a utilizar, salvo en algunos casos muy puntuales, ya procedimientos gráficos, pero la ley del paralelogramo de suma de fuerza es aquella que ustedes aplicaban el polígono de fuerza. Es decir, que si ustedes tenían un cuerpo rígido sujeto, por ejemplo, a dos fuerzas como la que estoy indicando aquí en la figura, la ley del paralelogramo para suma de fuerzas me decía que si yo por un extremo de una de las fuerzas llevo una paralela a una de ellas y por el otro extremo una paralela a la otra, los vértices me daba como, llamémosle resultado, valga la redundancia, la resultante de ese sistema de fuerza. Entonces vamos a utilizar la ley del paralelogramo para suma de fuerza. El efecto que producen estas dos fuerzas es el mismo efecto que produce la resultante en el punto de aplicación. El otro principio que vamos a utilizar es el principio de transmisibilidad, en el cual dice que si yo modifico el punto de aplicación de la resultante y la resultante lo aplico a lo largo de su recta de acción, por ejemplo, lo aplico en este punto sobre el cuerpo rígido, el efecto no cambia. La otra es la primera ley de Newton, que ustedes ya la estudiaron también en física, donde, bueno, no nos interesa fundamentalmente, o sea, en cuanto a resultantes se refiere, si la partícula está en reposo, se moverá con un movimiento rectilíneo uniforme, y si la partícula actúa un conjunto de fuerzas, es nula, la partícula se mantendrá en reposo. Bueno, eso. Nosotros básicamente vamos a buscar el equilibrio. Ese es uno de los objetivos fundamentales. A pesar de que los cuerpos sean rígidos, no quiere decir que se deforman. Ya vamos a ver de que las deformaciones son pequeñas, pero evidentemente entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Y el otro principio es el principio de acción y reacción. Es decir, si a este cuerpo rígido que tengo aplicado aquí, cualquiera fuera, ¿okay? Yo le aplico una acción. Este cuerpo rígido, imagínense una roca rígida, reacciona con una reacción de igual intensidad y de sentido contrario. Esto es lo que se llama el principio de acción y de reacción. Bueno, respecto a la fuerza, si bien, repito, nosotros no nos vamos a trabajar con representaciones gráficas, vamos a trabajar básicamente con
métodos, yo diría, analíticos. Bueno, aquí tienen representada una fuerza, donde fundamentalmente sus puntos característicos es el punto de aplicación, es fundamentalmente el módulo de la fuerza. Generalmente las fuerzas se representan en unidades de fuerza, kilonewton, newton, kilogramo, tonelada, en el sistema métrico o bien en el sistema internacional. Las fuerzas pueden ser internas o externas. Por ejemplo, ustedes tienen un cuerpo que puede ser rígido, sujeto a un sistema de fuerzas externas, como el que está aquí. Para poner en evidencia, las fuerzas internas hacen un corte NN, perdón un segundito, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces, perdón. Sigo compartiendo pantalla. Entonces les decía, fundamentalmente, de que para poner en evidencia, aunque ustedes no la vean, siempre hay fuerzas internas en los cuerpos cuando ustedes le aplican una carga. Evidentemente, un cuerpo que está, imagínense una regla o una barra rectilínea, que está sujeta a una fuerza externa como la que está indicada aquí. Evidentemente tienen que haber fuerzas internas que equilibran las fuerzas externas. Y para poner en evidencia, ustedes pueden hacer una sección NN, aquí, ¿está bien? Y para poder mantener el equilibrio, debería aparecer una fuerza igual y contraria a la aplicada en el extremo de la barra. De lo contrario, esta barra sufriría un desplazamiento en la dirección donde está aplicada la fuerza. Ese sería fundamentalmente como para decir, bueno, existen fuerzas externas, pero también existen fuerzas internas. Hay muchas fuerzas que uno no ve, por ejemplo, las fuerzas centrífugas, o las fuerzas de gravedad. Son también fuerzas que existen y que uno eventualmente no las ve. Entonces, los objetivos que vamos a tener, uno de los primeros objetivos, y de hecho es también motivo de la primera evaluación, es poder nosotros determinar las fuerzas, llamémosle externas, un cuerpo solicitado a fuerzas externas, es determinar sus reacciones para mantener el equilibrio. Y después la segunda parte, que lo vamos a ver a partir de la unidad temática número 3, es evaluar los esfuerzos internos, que lo vamos a definir cuando veamos la unidad temática número 3. Ahora, hoy día vamos a empezar a trabajar, no con el tema reacciones, esto es motivo del trabajo práctico número 2, pero sí vamos a empezar a trabajar a ver cómo manejamos este conjunto de fuerzas. Ahora, en la vida profesional del ingeniero, generalmente uno trabaja con un sistema de fuerzas y no con una única fuerza. ¿De acuerdo?
Entonces, dentro de los sistemas de fuerza que vamos a ver sistema de fuerzas concurrentes en el plano, ¿no? Sistema de fuerzas concurrentes en el espacio, sistema de fuerzas no concurrentes en el plano y sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio. No lo vamos a ver, ¿no? Creemos que con estos tres sistemas se puede cubrir el 90% de los problemas, y aparte ustedes como ingeniería en petróleo no van a ser ingenieros estructuralistas, por lo tanto, tener un problema de un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio rara vez lo van a tener. Dentro de los sistemas de fuerzas tenemos que manejar básicamente tres conceptos: el concepto de composición de fuerza, descomposición de fuerzas, y equilibrio, que no está puesto aquí, pero está puesto en la parte inferior. Composición de fuerza quiere decir de que voy a sumar fuerzas. Descomposición de fuerzas quiere decir de que a partir de la resultante voy a obtener, digamos, voy a hacer el proceso inverso a la composición. Esa es la realidad del tema. Y el equilibrio es fundamentalmente para garantizar de que la estructura no se mueva. Cuando yo quiero hacer la composición de fuerzas, bueno, uso el principio de la ley del paralelogramo para suma de fuerzas. Aquí lo tienen de manera gráfica, aunque nosotros lo vamos a utilizar de manera analítica. Aquí, porque tienen dos fuerzas, el polígono de fuerzas tiene esta forma. Si fueran tres fuerzas, el polígono de fuerza tendría esta forma, ¿no? Y cuando el polígono de fuerza da cerrado, que no tengo valor de resultante, quiere decir de que ese sistema de fuerzas está en equilibrio. Bueno, aquí está aclarado entonces el equilibrio. Si ustedes tienen un sistema de fuerza, en este caso concurrentes, en el punto A, ¿de acuerdo? La suma de las fuerzas da un polígono de fuerzas totalmente cerrado. La descomposición es el proceso inverso, es decir, que dada una fuerza, que puede ser la resultante, yo tengo que encontrar sus componentes en las direcciones 1 y en las direcciones 2, que son datos del problema. Por X motivo, yo necesito saber en esas direcciones. Un ejemplo clásico es cuando ustedes tienen un elemento reticular, por ejemplo, como el que estoy indicando aquí en la figura, con un cierto apoyo. No voy a hablar ahora de condiciones de vínculo, y está sujeto a una fuerza aplicada en el vértice. Entonces, en este caso, lo que uno quisiera averiguar es cuál es la fuerza que toma en esta dirección y la fuerza que toma en esta dirección por efecto de la fuerza aplicada en el vértice. Conociendo esta fuerza que viaja por este elemento, que yo ahora lo estoy dibujando como una línea, pero en realidad es una barra de acero, una barra de madera, una barra de hormigón, conocida entonces esta fuerza, puedo después darle dimensiones a esta barra. Entonces, este sería un concepto de descomposición. ¿Por qué quiero manejar el concepto de descomposición? Conocida una fuerza, necesito descomponerla, en este caso, en dos direcciones. En los apuntes van a encontrar entonces de qué manera hacerlo de manera analítica. De hecho, eso es lo que vamos a manejar fundamentalmente en los ejercicios y en los trabajos prácticos que vamos a hacer. Lo importante es que una fuerza F, viene dada por la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Ahí eso se demuestra, es simplemente un Pitágoras. Y después la fuerza la puedo aplicar teniendo el ángulo θ, ¿está bien? Es decir, conociendo las componentes puedo encontrar el ángulo θ.
Cuando tengo, entonces, en la composición, está hecho el ejemplo para más de una fuerza, en este caso para la fuerza P y para la fuerza Q, se encuentra una componente en la dirección Y y una componente en la dirección X. De tal manera de que aquí ustedes tienen la sumatoria de las fuerzas en la dirección X, la sumatoria de las fuerzas en la dirección Y, y con eso vamos a encontrar los valores del resultante y también la podemos ubicar a la resultante. Para el equilibrio bastará con que esta sumatoria la igualemos a 0. Igualando a 0 vamos a encontrar fundamentalmente las condiciones para que el sistema de fuerza sea igual a 0. Y finalmente, en la descomposición, bueno, es cuestión de trabajar con relaciones trigonométricas, dada una fuerza y dado como dato las dos direcciones en las cuales yo quiero descomponerla, básicamente planteo un sistema de dos ecuaciones, ¿está bien?, con dos incógnitas. Las incógnitas, en este caso, son F1 y F2, que son precisamente las direcciones en las cuales necesito descomponer la fuerza F1. Repito, la dirección 1 y la dirección 2 es dato de nuestro problema. ¿Qué pasa para el caso de fuerzas, si ustedes tuvieran un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio? Bueno, fíjense, es muy simple y no nos vamos a extender ni tampoco vamos a perder tiempo en esto. Fíjense que cuando el sistema es en el plano, tengo básicamente dos variables, la variable X y la variable Y. Y en el espacio, ¿cuántas variables deberíamos tener? 3. 3, simplemente 3. Entonces, es extender todo lo que hemos visto a 3 fuerzas. Entonces, fíjense aquí la resultante. Ahora aparece una componente más, que es fundamentalmente Fz. ¿Mm? Dado que estamos en el espacio, hay algunas definiciones, como por ejemplo, la dirección de una fuerza en el espacio viene dada por los cosenos directores. Pero bueno, eso es una definición porque estamos en el espacio. Si estuviéramos en el plano, podríamos utilizar los cosenos o los senos en el plano. Cosenos directores le llamamos porque son en el espacio. Entonces, repito, se agrega una tercera fuerza. No hay nada nuevo. Es hacer exactamente lo mismo, donde entonces ahora tengo fx y f coseno de tita, fi, f seno de tita. Hasta aquí era en el plano. Le agrego una variable más y estoy en el espacio. También hay algunas propiedades, como por ejemplo que la suma de los cosenos directores es igual, la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a la unidad. Pero bueno, son propiedades de geometría descriptiva, que muy poco vamos a utilizar aquí. Aquí vamos a utilizar básicamente los que son ecuaciones que hacen a la composición y descomposición de fuerza. Entonces, si yo quiero hacer la composición, miren simplemente que aparece, respecto a lo que hicimos anteriormente, una componente más. Y aparece en todos los casos una componente más. O sea que el criterio es exactamente lo mismo que trabajar en el plano, a excepción que aparece la componente Z. Vuelvo a insistir, ahí tienen la resultante y ahí tienen los cosenos directores. ¿No? Repito, aparece una componente más, por lo tanto, no necesitamos hacer ninguna explicación sobre esto, y cuando hablo de equilibrio, en el espacio aparecerá la condición de 3 fuerzas. Esas serían las condiciones de equilibrio para un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Si quiero descomponer, bueno, aplico ahora
el sistema de fuerza que les va a aparecer es un sistema de fuerzas, llamémosle, de 3 ecuaciones, donde vamos a tener las 3 incógnitas, F1, F2 y F3. Es decir, prácticamente puedo hacer lo mismo que hice en el plano. Finalmente, antes de hacer el descanso, vamos a hacer algunas pequeñas definiciones que nos van a servir para poder resolver parte del trabajo práctico que vamos a hacer hoy día y también para empezar a resolver el práctico que vamos a empezar la clase que viene, que son reacciones de vínculo. La segunda parte de esta unidad temática se refiere fundamentalmente a momentos y pares de fuerza. Cuando en ingeniería hablamos de momento, ya el ingeniero conoce, momento no es lo mismo para un ingeniero que para un abogado o para un común denominador de las personas, ¿no? El momento puede ser un momento flector, puede ser un momento torsor, puede ser un momento de inercia, puede ser un momento centrífugo, etc. O sea, en ingeniería existen una infinidad de momentos que definen prácticamente un esfuerzo, llamémosle. Vamos a definir primeramente el concepto del momento de una fuerza respecto de un punto. Por ejemplo, ustedes imagínense en un plano pi que tienen actuando en un punto de aplicación A una fuerza F. ¿De acuerdo? Una fuerza F. El punto al cual yo quiero calcular momento, el momento siempre es el producto de una fuerza por una distancia. Repito, el momento en este caso, el producto de una fuerza por una distancia. Lo puedo expresar de manera vectorial o lo puedo expresar de manera escalar. Nosotros vamos a utilizar la expresión escalar, pero bueno, muchos de los autores y muchos de los libros hablan también de manera vectorial. Entonces, el expresado de manera vectorial, el producto de una fuerza por la distancia, se expresa como la que está indicada aquí. Es decir, es el vector fuerza por el vector posición. OA se lo llama vector posición, OA. Y fíjense, esta fuerza, en esa dirección que está, tiende a girar en el plano pi alrededor del punto O. Y se lo representa vectorialmente con un vector que es perpendicular al plano donde actúa la fuerza. Repito, el vector expresado vectorialmente m es perpendicular al plano donde actúa la fuerza. Y puede ser saliente o puede ser entrante, depende del sentido de giro de la fuerza alrededor del punto O. Nosotros vamos a manejar este concepto que es escalar. El momento es el producto de una fuerza por una distancia. La única condición es de que la distancia tiene que ser medida perpendicularmente a la dirección a la recta de acción de la fuerza. Por ejemplo, si yo quiero tomar la medido vectorialmente, bueno, tendré que tomar la distancia, bueno, la distancia tendría que ser justamente esta, ¿no? Este ángulo sería 90 grados, ¿no? Entonces, este valor, que voy a acotar aquí, sería el valor de la distancia D. Ese valor sería el valor de la distancia D. Ya vamos a ver algunos ejercicios. Repito, vamos a utilizar el concepto de el producto de una fuerza por una distancia, donde la distancia D es la distancia que existe desde la fuerza al punto donde quiero tomar momento. Y esa distancia se mide perpendicularmente desde el punto
a la recta de acción de la fuerza. ¿Qué unidades tiene un momento de una fuerza respecto a un punto? Bueno, si estoy multiplicando una fuerza, que tengo una unidad de fuerza, newton, por una distancia, metro, bueno, los momentos pueden tener esta forma: newton metro, kilonewton metro, tonelada metro, kilómetro, kilo centímetro, tonelada centímetro, etc. ¿Estamos hasta ahí o quieren hacer alguna pregunta? You are now Estamos unmuted. entonces. You are Bueno. now muted. Y ustedes tienen un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. La ventaja que tienen trabajándola vectorialmente es que directamente el producto vectorial es proporcional a la suma, por lo tanto pueden sumarlo vectorialmente teniendo, por supuesto, la distancia o el vector posición OA. Bueno, no lo vamos a usar esto frecuentemente, pero está citado en los apuntes, por lo tanto, te lo cito. Pueden aplicar entonces el teorema de Varignón, que lo vamos a aplicar también nosotros para otros casos. No voy ahora a explicar el teorema de Varignón, porque lo vamos a explicar cuando veamos la unidad temática número 5. Lo otro que vamos a definir es lo que se llama cuplas. Cuplas. En ingeniería, muchas veces hay estructuras o elementos que están sujetos a pares o cuplas. Las cuplas tienen la particularidad de que básicamente son dos fuerzas de igual intensidad, pero de sentido contrario. La suma vectorial de estas dos fuerzas, por supuesto, da 0, pero evidentemente puestas aquí, donde están en un plano cualquiera, ¿de acuerdo? Como está indicado aquí en la figura, un plano pi cualquiera, ¿no? Produce si yo tomo ahora el mismo plano, es lo mismo que decir, produce un momento m. Ese es el par. Y la cupla, el momento es el producto de la fuerza por la distancia. ¿Está bien? Ese momento que produce la cupla lo puedo expresar de manera vectorial o bien lo puedo expresar de manera escalar. Nosotros, repito, vamos a trabajar de manera escalar. ¿Tiene algunas propiedades? Bueno, sí. Por ejemplo, el momento que produce una cupla es siempre el mismo independientemente en el punto donde actúe del plano pi. Si actúa en este punto la cupla, es el mismo que si actúa en este punto. ¿De acuerdo? Porque no depende de la distancia a un punto determinado, sino que depende fundamentalmente del valor de separación entre las fuerzas y de las fuerzas que componen esa cupla. Bueno, ya entonces existen también lo que llamamos cuplas o pares. Para sumar cuplas o pares lo pueden hacer directamente como si sumaran fuerzas, porque repito, basado en esa propiedad en el cual el momento que produce una cupla es independiente del punto donde ella actúa, entonces puedo sumarlo en forma como si sumara fuerzas. Y finalmente, interesa también conocer, porque lo vamos a aplicar en algunas partes de la materia, que da como resultado la composición, es decir, la suma de una fuerza y de un par. ¿Sí? Que da, repito, como resultado la suma de una fuerza y de un par. Fíjense, en el primer dibujo yo tengo una fuerza actuando en el plano pi y tengo un par representado por su vector momento. ¿Está bien? ¿Por qué ese momento? Bueno, porque lo voy a dibujar aquí abajo. Ese vector momento es perpendicular al plano donde actúa la cupla. Entonces lo represento con un vector perpendicular al plano donde actúa la cupla. Ahora, el vector momento lo voy a representar por la cupla en el plano, pero lo voy a ubicar a una distancia d, de tal manera de que la f que me compone la cupla sea igual a la f
que tengo actuando en el punto O. Es decir, que yo puedo jugar con la distancia D para darle un valor a F. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Me interesa eso por qué? Bueno, porque evidentemente entonces esta fuerza con esta fuerza se anula y me da como resultado, miren, ¿eh? una fuerza aplicada a una distancia D del punto O. Es decir que el resultado de una fuerza y de una cupla es una fuerza igual a la fuerza actuando en el punto O, ¿ok? A una distancia D de ese punto. ¿Está claro ese concepto? Nosotros en la materia lo vamos a utilizar de una manera distinta. O, mejor dicho, a la inversa. Si yo sé que el resultado de componer una fuerza y un par me da como resultado una fuerza a una distancia D, ¿sí? Cuando yo traslade una fuerza, por ejemplo, un elemento, un cuerpo rígido que está sujeto a una fuerza en este punto, si yo esta fuerza la quiero trasladar a otro punto del cuerpo, no lo puedo hacer de manera arbitraria colocando solamente la fuerza, sino también que va a aparecer un momento. Toda vez que yo traslade una fuerza por X motivo a un punto, de un punto a un punto B, como el que estoy indicando aquí en la figura, no solamente aparece la fuerza, sino aparece un momento. ¿Por qué es eso? Bueno, precisamente porque estamos aplicando el procedimiento contrario a que da como resultado sumar una fuerza y un par. Entonces, ustedes no pueden de manera arbitraria la fuerza que estaba en A ponerla en B, pero sí pueden hacer que la fuerza que estaba en A ponerla en B, agregarle un momento, y ese momento no es otra cosa que fuerza por distancia. ¿Cuánto vale ese momento que tiene que poner allí? Fuerza, que era la fuerza original, por la distancia, siendo D la distancia que ustedes quieren desplazar la fuerza. ¿Quedó claro ese concepto? Porque lo vamos a utilizar en alguna parte de la materia. ¿Sí? ¿Algún sí You are por now ahí? unmuted. Gracias, muy amable. Sí, profe. You are now muted. Muchas gracias. Entonces, entendiendo esto, me va a permitir a mí resolver con gran facilidad cuando quiero, por ejemplo, componer fuerzas concurrentes en el espacio. Si ustedes tienen un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio, por una cuestión de simplicidad me resultaría más fácil hacerlas concurrentes. Bueno, ok, las hago concurrentes, pero me tiene que aparecer un momento. Ese momento es el producto de cada una de estas fuerzas al punto O. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora yo voy a tener como condiciones, dos condiciones asociadas a fuerzas, sumatoria de Fx, sumatoria de Fi, y una condición asociada a momento. ¿Por qué aparece este momento? Precisamente porque este sistema de fuerzas que eran no concurrentes en el espacio, lo estoy llevando al punto O. Entonces aparece el momento. Entonces, condición de equilibrio para un sistema de fuerzas concurrentes en el plano eran dos. Estas dos. Sumatoria de Fx, sumatoria de Fi igual a 0. Condiciones de equilibrio para un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, ¿no es cierto?, son 3. Estas después vamos a ver que podemos jugar con estas. Yo puedo tomar dos ecuaciones de fuerza y una de momento. Puedo tomar una de ecuación de fuerza y dos de momento, etc. Pero en principio no puedo aplicar menos de 3. Así que aplicando esas tres condiciones, puedo de alguna manera resolver un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio. Dicho esto,
esto entonces, dicho esto de manera muy rápida, porque insisto en lo que le dije a Vega, el alumno tiene que tomar protagonismo cuando las clases son virtuales, leerlas, venir con la clase habiendo hecho una lectura previa, para que lo que hable el docente no sea totalmente ajeno a lo que está en los apuntes. Y además, siempre la clase siguiente hacemos un pequeño foro donde yo lo dejo abierto para todo aquel estudiante que quiera hacer alguna pregunta relacionada con temas teóricos o bien relacionada con los ejercicios de trabajos prácticos que ustedes tienen que resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo mínimo necesario que necesitamos para poder abordar ahora el trabajo práctico número 1. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a esa instancia? You are now De muted. tal manera que vamos a resolver de allí algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, 17:25, 17:30, yo no me voy a desconectar, pero sí voy a apagar mi micrófono y mi cámara, y nos tomamos unos 15, 20 minutos para despejarnos mentalmente. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Vamos a empezar con el trabajo práctico. Repito entonces, este trabajo práctico fundamentalmente tiene que presentar uno por grupo. Lo que vamos a hacer es no lo vamos a hacer digital el trabajo práctico, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer digital. Solamente envíenle al ingeniero Martín cómo van a estar conformados los grupos para tenerlos registrados. Nosotros le vamos a asignar un número al grupo. Por ahora mándenle los integrantes del grupo, nombre, apellido y número de legajo, por favor. Nada más que eso. Al mail era, perdón. Sí, Sí, perfecto. mándeselo por favor al mail ahí que está en la portada de la página. Los trabajos prácticos lo vamos a agrupar en tandas, vamos a hacer 2 entregas, sobre todo si recuperamos algo de presencialidad, lo vamos a poder hacer. Una previo al parcial número 1 y el siguiente lo entregamos al finalizar el cursado. ¿Sí? Una pregunta, profe. El tema de los trabajos prácticos, nosotros los entregamos y ustedes nos hacen una devolución para después entregar al final del cursado uno definitivo que esté bien. Porque puede ser que tengamos errores. Sí. Sí, a ver, digo lo siguiente. En época de presencialidad, nosotros encontrábamos un error y fundamentalmente eso lo devolvíamos, el grupo lo corregía, lo volvía a entregar, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo en épocas de no presencialidad? Lo que hemos hecho con Industrial hasta el semestre pasado, han hecho estas 2 entregas que yo le acabo de mencionar, una previa al primer parcial y otra al finalizar el cursado. Como no hay tiempo y es muy difícil encontrarnos, lo que sí, cuando están bien, y cuando hay algún error en el trabajo práctico, se lo hemos marcado. De tal manera de que cuando ustedes lo estudien, puedan hacer la consulta pertinente previo al examen final. ¿Sí? Tenemos limitaciones en la no presencialidad.
Ahora, Oh, en la medida en que recuperemos la presencialidad con mayor intensidad de aquí a fin de año, podremos volver nuevamente al mecanismo que utilizábamos anteriormente. ok, entonces vamos, como leí en el programa que pedía la aprobación de los trabajos prácticos, es como que no vamos a tener esa instancia para que nos den una devolución y podamos recuperar, entre comillas. El trabajo para la primera evaluación, sí, seguramente lo va a tener. Para la segunda evaluación, nos vamos a manejar con consulta, porque usted la carpeta la va a entregar después que terminemos el cursado, para que usted tenga el material para poder estudiar. Ah, perfecto, ¿Sí? ok. Buenísimo. Entonces nos vamos a manejar con los horarios de consulta por si hay algún error o han tenido dificultad para resolver alguno de los ejercicios del trabajo práctico. ¿Sí? Perfecto. De todas maneras, yo le digo, mire, la mayoría, y si no, acá está Ochoa, que lo puede verificar. El trabajo práctico tiene, no sé, 7, 8 ejercicios y nosotros hoy día resolvemos 4, 5. O sea, la mayoría de los ejercicios están resueltos. O sea, digo, y ya tiene usted una guía bastante clara con la resolución de los ejercicios como para resolver el resto. Entonces, las dudas que le puedan quedar, bueno, la evacuamos por esta vía, ¿ok? No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, voy a compartir para ver Última entonces. pregunta. Ahí ¿Sí? estuve viendo que el trabajo práctico tiene como una forma, cada ejercicio, con una hoja, con rótulo y demás. ¿Tenemos que imprimir eso y resolver en esa hoja o hacerlo en una hoja de esa manera, en una hoja papel? Ok, eso lo iba a aclarar, está perfecta la pregunta. Mire, en definitiva, en la planificación hay un ítem que dice forma de ejecutar los trabajos prácticos, ¿ok? Lo que sí pretendemos es básicamente de que ustedes eh, respeten el formato que tiene, ¿no? Un rótulo en la parte superior, llamémosle así, los márgenes, ¿sí? Los márgenes. Eso sí lo tiene que respetar. Puede imprimir la hoja, o bien puede usar usted una hoja suya, pero siempre respetando el formato de la cátedra. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, perfecto, Ujú. perfecto. De hecho, hay algunas hojas que tienen espacio para resolver algunos ejercicios. Bueno, úselo, no hay ningún problema. Y si no, lo puedo hacer en una hoja. Las hojas pueden ser a cuadro, pueden ser hojas lisas, pueden ser hojas a raya, la que ustedes quieran. Los trabajos prácticos pueden ser resueltos en computadora, pueden ser resueltos en tinta o pueden ser resueltos a mano. ¿Ok? La única condición que le pedimos es que sea legible y que sean prolijos. ¿Ok? ¿Mm? Ah, ok, perfecto. Ya podríamos copiar y pegar el formato de la hoja en un Word y resolverlo ahí. Sí, claro, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Buenísimo. Gracias. Bueno, entonces el trabajo práctico número 1, fundamentalmente se trata, como yo les dije, de manejo de fuerzas en el plano y en el espacio. Como dice el subtítulo en la parte inferior, hay el desarrollo de algunos ejercicios. Los que están acá ya resueltos lo pueden pasar en limpio, lo pueden resolver o pueden copiar y pegar. Este archivo lo tienen en material de apoyo de la cátedra. Y los ejercicios que ustedes resuelvan, lo hacen, los que no están resueltos acá lo tienen que resolver el grupo de trabajo. Bueno, el primer ejercicio, el que está resuelto, es el ejercicio número 1, que trata sobre un elemento tanque en el cual está sujeto a un par de fuerzas, P1 y P2. Entonces les requieren que ustedes tienen que averiguar la magnitud de la fuerza P2 para encontrar la resultante aplicada en el punto A. Se le da como dato P1 y se le da los ángulos. Van a ver de que estos ejercicios después son mecánicos, o sea, en el sentido mecánico de que siempre el procedimiento es el mismo. Entonces, este esquema, que esto representa un tanque, un cuerpo rígido, sujeto a un par de fuerzas,
lo llevo a un sistema de ejes coordenados, eje X y eje Y, la fuerza P2, la fuerza P1, con sus respectivos ángulos. Así es que aquí lo que primero planteo es la parte analítica, hago sumatoria de fuerza en el sentido X. Así que, bueno, aquí tienen P1 es P1X y P2X, los reemplazan por los ángulos. Aquí los ángulos, para ustedes independizarse del signo de la fuerza, lo pueden trabajar respecto al ángulo completo. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de P1 está trabajado con este ángulo, ese ángulo. Entonces, ya trabajando con ese ángulo, directamente les va a dar el signo, fundamentalmente del coseno. Así que bueno, nada, ahí está planteada la ecuación. Ahí tienen como incógnita P2, lo despejan y encuentran P2. Para encontrar el valor de RI hacen sumatoria de FI, acuérdense, las dos fuerzas, sumatoria de FI, sumatoria de efecto. Así que allí tienen, esto lo voy a ocultar. Entonces aquí tienen el valor de RI y encuentran el valor de la resultante. Muy simple el ejercicio, no tiene más que eso. Es simple, pero ¿qué hemos hecho? Hemos emprendido a componer fuerzas. Estamos con un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Entonces, uso sumatoria de Fx, uso sumatoria de Fi, y después encuentro la resultante con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El segundo ejercicio es algo parecido, casi se repite. Ahí tienen, entonces, en definitiva, se trata básicamente de una determinada estructura en el cual está sujeta en el punto C a una fuerza P y nos piden determinar cuál es la magnitud de P y nos pide determinar cuál es el esfuerzo. Cuando habla de tensión, cuál es el esfuerzo en la barra BC. Entonces, nuevamente aquí, lo que se ha hecho en este ejercicio, se ha llevado esto a un sistema de ejes coordenados cartesianos. Ahí tienen nuevamente los ejes puestos. Este ejercicio hay dos maneras de resolverlo. Ustedes pueden llevar el punto BC puesto acá, o también lo pueden poner aquí arriba. Va a depender de esa manera el signo del esfuerzo, pero cualquiera de las dos soluciones son válidas. Nuevamente, en este caso está resuelto puesto en este cuadrante, el PC, el CB. Así que nuevamente, fíjense que acá aplican sumatoria de Fx, sumatoria de Fi. Así que acá lo único que se les va a quedar a ustedes armada es una ecuación, un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones. Ahí tienen la primera ecuación y acá tienen la segunda ecuación. Y básicamente las dos incógnitas son P y BC. Así que bueno, también lo tienen resuelto. Ahí tienen cómo calcular el valor de P, que está en función de PCB. Así que calculan PCB con esta ecuación y después calculan P con esta ecuación. No hay mucho más que explicar, son ejercicios muy simples. El otro ejercicio que tienen resuelto es el ejercicio número 4 de la guía, en el cual hay un cuerpo que está sostenido por dos barras, la barra BA y la barra AC. Les da como dato cuál es la carga, que son 4 kilonewton. 400 kilos son 4 kilonewton. Entonces ahí tienen la carga. Y les pide, bueno, determinar a Newton es una tontera, les pide determinar el valor de AB y AC. Se trata de un ejercicio de descomposición de fuerza, es decir, conocida la carga, lo tengo que descomponer en la dirección AB y en la dirección BC. En el sistema de descomposición de fuerza, lo que habitualmente era, armábamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en este caso, donde básicamente las incógnitas son los esfuerzos en cada una de las barras. Nuevamente, haciendo sumatoria de Fx, obtengo una ecuación. Haciendo sumatoria de Fi, obtengo la segunda ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son precisamente los esfuerzos TAC y TAB. Entonces,
Entonces, repito, no son procesos, yo diría, algebraicos y trigonométricos, no hay mucho más que eso. Pasemos ahora a un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. Entonces, el ejercicio 5 les va a quedar para que lo resuelvan ustedes. Pasamos al ejercicio número 6. El ejercicio número 6 se trata básicamente, imagínense un globo hidrostático, ¿está bien? Un globo hidrostático, el cual tiene una cierta presión, que acá se ha aplicado el principio de acción y reacción, es decir, si este globo empuja hacia arriba, tiene que haber una reacción hacia la parte inferior. Este globo es sostenido por 3 riendas, que han sido llamados TAC, TAB y TAD. ¿De acuerdo? Entonces, cada punto donde está tomada esta rienda, estas riendas tienen sus propias coordenadas. Por ejemplo, el punto A, 0, es la coordenada X. 5.60, tengan cuidado nada más allí cómo van a interpretar el resultado, es la coordenada Y. Y 0 es la coordenada Z. Lo mismo en las otras coordenadas de los otros puntos. Entonces, lo primero que se hace cuando ustedes tienen un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio es determinar los módulos de las distancias. Por ejemplo, el módulo dA quiere decir dA, ¿de acuerdo? En este caso, resto, si es dA, el xd menos el xa elevado al cuadrado, más el id menos el ia elevado al cuadrado y zd za elevado al cuadrado. ¿De dónde saco los x, los y y los z? Precisamente de sus coordenadas. Así que, bueno, xd y xa es 0, id y a ahí tienen el valor, etc. Entonces, el primer módulo, el módulo dA, vale 6,50 metros. Lo mismo hago para el módulo CA, y determino que el módulo CA vale 7 metros. Finalmente, me queda determinar el módulo BA. Entonces, el módulo BA, aplicando las mismas definiciones, raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas, 7,40. Teniendo el valor del módulo, bueno, puedo encontrar los cosenos de cada una de las direcciones. Por ejemplo, en este grupo tengo una dirección que es la asociada a la dirección AD. O sea que el coseno le he llamado a esa dirección 1. Entonces, coseno de alfa 1, coseno gamma 1, coseno beta 1. Después aquí tienen la otra dirección, la XC menos la XA. Ahí tienen el valor del otro grupo de direcciones. Y finalmente la otra. Entonces, aquí tienen los cosenos directores, ¿no es cierto?, de cada una de esas direcciones. Acuérdense que los cosenos directores es ubicar la dirección de por ejemplo, AD en el espacio. Y finalmente puedo plantear el sistema de ecuaciones. Bueno, como estoy en el espacio, puedo en este caso hacer sumatoria de Fx, donde acá fíjense que entran la componente multiplicada por sus respectivos cosenos. Después se va a hacer sumatoria de Fi y aparecen las componentes aplicadas por sus respectivos cosenos, que los tengo hallado en el punto anterior. Y finalmente, sumatoria de Fz por sus respectivos cosenos. Entonces, bueno, este ejercicio también lo tienen resuelto. Y encuentran entonces las componentes que está pidiendo el problema original. Entonces, ¿tiene un poco más de trabajo laborioso? Sí, tiene un poco más de trabajo, pero, repito, es un procedimiento simple de entender. El ejercicio que ustedes van a tener que resolver, bueno, es el otro ejercicio que es una pantalla.
puesta aquí, que está sostenida fundamentalmente por dos riendas, ¿de acuerdo? Así, en el espacio, ¿no? Están sostenidas por estos puntos y por ese punto. Entonces le piden determinar estas dos direcciones. El esfuerzo en estas dos direcciones. En vez de tener 3 cosenos directores como el que tienen aquí, o 3 módulos, solamente aquí van a tener 2, porque son 2 direcciones. O sea que este ejercicio, que es el anterior a este del espacio, que creo que es el 5, es menos laborioso que este. Pasemos ahora a sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. El otro ejercicio que tienen resuelto de la guía es el ejercicio número 7. Fíjense que el grupo va a tener muy pocos ejercicios que resolver por sí solo. Por lo tanto, estos prácticos no son tan complicados. Bueno, se trata de una determinada torre. Imagínense una torre que tiene un brazo, que puede ser una grúa tipo bandera, muy común, en el cual tiene que transportar cargas, por ejemplo, cargas en la posición P2 y P3, y después tiene una carga horizontal que, por ejemplo, puede ser asociada a la acción del viento, ¿no es cierto?, sobre la estructura. La particularidad es que ya vamos a ver, estas estructuras se le llaman estructuras reticulares, y siempre las fuerzas van aplicadas en lo que se llaman los nudos de este reticulado. Pero eso es un tema que vamos a ver en el trabajo práctico número 4. Pero bueno, por ahora entendamos que las fuerzas están aplicadas en puntos discretos. Aquí tienen las dimensiones de esta estructura. Entonces, esto no es otra cosa que un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Esta torre, por llamarle de alguna manera, que tiene que transportar esta carga, está vinculada en el punto A y en el punto B, y a partir de la clase que viene vamos a calcular las reacciones de vínculo, o sea, cuáles son las fuerzas que tienen que aparecer aquí para que esta estructura se mantenga en equilibrio. Ese sería un poco la temática, pero ese es el trabajo práctico número 2. Entonces, siguiendo con el mismo criterio de los ejercicios anteriores, llevo este sistema de fuerzas, lo llevo a un sistema de fuerzas cartesianas, ortogonales, X e Y, ¿no? Con sus correspondientes distancias. Cuando yo tenía un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, las ecuaciones de equilibrio son 3, sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Pero en principio voy a encontrar la resultante. Para encontrar la resultante bastaría con hacer sumatoria en la dirección de X y sumatoria en la dirección de Y, porque las fuerzas están en el plano. Entonces, sé calcular el Rx y sé calcular el Ri. Aplico la definición clásica de resultante y encuentro el valor de la resultante. Ahora, esta resultante, en principio, puedo calcular su inclinación o su ángulo usando tangente de la resultante es Ri sobre Rx. Entonces, el ángulo es 87 grados. A ver si tengo hecho algún dibujo exactamente. En el dibujo siguiente, que es reproducido fíjense que tengo la resultante y sé cuánto es su módulo. Su módulo es 6.304,96 newton. Y sé también su ángulo, pero no sé dónde está aplicada. O sea, sé su línea de acción, por llamarle su línea de acción, su recta de acción, que la voy a dibujar aquí. Su recta de acción, ahí está, tiene un ángulo de 87 grados con el eje X. ¿Está bien? Ahora, el principio de acción y reacción me dice, mire, el efecto que produce la resultante sobre esta estructura es cualquiera, es el mismo en cualquier punto que esté aplicada la resultante. ¿Está bien? Bueno, estoy de acuerdo con eso, pero bueno, en principio, tengo que aceptar eso, pero en principio voy a ver dónde está aplicada en concordancia con el eje X.
Entonces, yo primero lo que sé que la resultante, si yo la aplico aquí, o bien en cualquier punto a lo largo de su recta de acción, pero en particular la voy a aplicar aquí, tiene dos componentes. Una componente es en la dirección X, esta es la Rx, y la otra componente es en la dirección Y, que es la RI. Entonces, también, cuando empezamos la clase, dijimos que el efecto que produce la resultante es el mismo efecto que produce sus componentes. Y eso lo vamos a utilizar en este caso. Vamos a aplicar el concepto de definición de momento. Voy a tomar momento con respecto al punto O. ¿Está bien? Es la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas es igual a la sumatoria del momento que produce la resultante. Entonces, la sumatoria de las fuerzas, lo puedo decir que es Rx por IR más RI por XR. Fíjense que XR es la distancia de yo donde he supuesto el punto de aplicación, y R en este caso es 0, y R vale 0. ¿Por qué no tengo distancia? Porque he supuesto, repito, el punto de aplicación de la resultante en coincidencia con el eje X. Bueno, la Rx está compuesta por X, por P1, por P2, etc. Así que aquí aplico sumatoria de P1 por D1, y la igualo al momento de la resultante. Y de ahí despejo el valor de XR, que es incógnita. Quiere decir de que si yo he tomado momento con respecto al punto O, vale, la resultante está aplicada a 5,69 metros. Si vuelvo a mi dibujo anterior, aquí tengo 4 más un metro más o menos la resultante estaría aplicada por aquí, y tiene más o menos esta dirección. Conozco su ángulo, y ahora puedo decir de que también conozco a cuánto está aplicada, en este caso, XR. Si ustedes por X motivo hubieran decidido tomar momentos respecto a otro punto, por ejemplo, aquí, por decir ahí, y este punto es conocido, bueno, la distancia siempre se mide a partir del punto donde ustedes toman momento. ¿Ok? ¿Está bien con eso? ¿Quedó claro este ejercicio? Porque a veces cuesta que lo entiendan. Sí, profe. Profe, una consulta. En el material de clases había como un programa. ¿Es necesario descargarlo? Ah, el ABWIN. No, ese lo vamos a usar. Ese es un programa de cálculo que nosotros habitualmente se lo damos. El semestre pasado en industrial lo dimos en una clase optativa. No es obligatorio. Si alguno lo quiere ir bajando, lo puede bajar. Es un programa que no requiere, no tiene instaladores. Directamente copy-pegue. Y después doble clic en el ejecutable y el programa se le va a abrir. Pero vamos a ver si nos queda algún tiempo en el transcurso del semestre para poder dar el programa y que ustedes tengan una herramienta para calcular esfuerzos internos. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Gracias. Y otra consulta, otra cosa. Yo me tengo que retirar ahora, así que nada, eso, le avisaba. Ok, no hay problema. No, profe, Coordine con su grupo. Suerte. Hasta luego. Bueno, y el último ejercicio que ustedes tienen resuelto también en la guía. Si por X motivo en la guía le ha quedado pegado el ejercicio número 9, el ejercicio número 9 no se resuelve, repito, porque es un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio. El ejercicio número 8 es un ejercicio que de alguna manera tiene un cierto significado, yo diría cotidiano para la ingeniería, y que nos sirve para tener un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Y es el siguiente. Ustedes imagínense un muro de una pileta, puede ser una pileta de natación o una pileta que contenga un líquido cualquiera, en el cual, por supuesto que aquí, a esa altura donde estoy trazando está el terreno de fundación. Entonces la pileta tiene una estructura de fundación que está por debajo,
y la pileta llega casualmente hasta donde he trazado la línea roja. El nivel de agua llega hasta el punto E. Si bien no me he dado cuenta que no se lo explicaron en física, pero la variación de la presión del agua es proporcional a la profundidad. Uno eso lo sabe cuando se mete en una pileta y va a mayor profundidad le suenan los oídos, evidentemente porque la presión es mayor, ¿no? La presión que ejerce sobre el muro que contiene el agua, ¿no? Es proporcional a la profundidad. Este muro puede tener una longitud finita o infinita, en algunos casos pueden ser kilómetros, en algunos casos pueden ser metros, así que el estudio lo vamos a hacer para 1 metro de longitud y después este metro se va a ir repitiendo cada 1 metro, etcétera, etcétera. Como esta pileta está enterrada, tiene un empuje de terreno de un lado y el empuje del agua del otro lado. Pero además están los pesos propios asociados al muro, ¿no? Los pesos propios asociados al muro. Entonces, ¿qué me dan como dato? El peso específico del agua, me dan algunos valores geométricos, el peso específico del suelo, del hormigón que conforma la pileta, está hecha de hormigón. El hormigón es una mezcla que está conformada por piedra, arena y cemento. Y me está dando cuánto vale el empuje del suelo. En este caso el empuje del suelo son 10 kilonewton por metro. También me está dando como dato el ángulo alfa y me está dando la distancia a donde está actuando ese empuje del suelo, que son 3 metros. Entonces, ¿cómo conformo el sistema de fuerzas no concurrentes en el plano? Bueno, las dos fuerzas que conozco es la que me empuja el suelo de un lado y la que me empuja el agua del otro lado. Y después aparece P1, P3, P4, que son fuerzas debidas al peso propio del muro de hormigón propiamente dicho. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. ¿Cómo encuentro? Bueno, de hecho, los datos del problema me permiten sacar fácilmente P2 y las dos componentes del empuje, tanto la horizontal como la vertical, porque como tengo el ángulo y tengo el valor de S, puedo encontrar esos valores. Bueno, ¿cómo encuentro los pesos propios? Bueno, como ustedes aprendieron en física, el peso, que ustedes lo saben como masa, pero en realidad es un peso, es el peso específico por el volumen. No es otra cosa que eso. Peso específico por volumen. Entonces, por ejemplo, vamos a algo muy fácil. El P1 está acá, asociado a este rectángulo. ¿Ok? Asociado a este rectángulo. Entonces tengo la altura por el espesor, que vale 1 metro, por la profundidad. Acá tengo el volumen. En este primer 3 términos tengo el volumen. Y acá tengo el peso específico. Así que obtengo el peso. ¿Cuánto pesa el P1? Pesa 220 kilonewton por metro. ¿Cuánto pesa P? Bueno, vamos a P2. P2 es la presión del agua que varía de acuerdo de manera lineal con la profundidad, donde este cateto del triángulo vale la presión, perdón, el peso específico por la altura. ¿Sí? El peso específico por la altura lo tengo, porque a mí me dan el peso específico del agua, 10 kilonewton por metro cúbico. Entonces, ¿acá qué hago? Fíjense, base, gamma por H, gamma por H, he obtenido la base. Por la altura, sobre 2, obtengo, porque es un triángulo, obtengo el P2. Entonces lo que hice es base por altura sobre 2. Entonces veo de que P2 vale 320 kilonewton por metro. Respecto a P3, nuevamente tengo acá un rectángulo, o sea que tengo que sacar el volumen, que vale 2 más 2, 4, más 1, 5. 5 por 2 metros. Entonces tengo 2 por 5 por 1, acá tengo el volumen, lo multiplico por el peso específico y tengo el peso.
¿Cómo saco P4? Bueno, como si fuera un triángulo, base por altura sobre 2. Entonces ahí tiene la base por altura sobre 2, por 1 metro de profundidad. Acá quizás faltó poner por 1 metro. Bueno, acá les da el volumen, por el peso específico. Y después saco las dos componentes. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? Determine el momento de todas las fuerzas con respecto al punto A. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, sabiendo dónde están aplicadas cada una de las fuerzas, es cuestión de hacer fuerza por distancia. Entonces, P1 por la distancia, ¿cuál es? Y acuérdense que si utilizamos el método escalar, la distancia se mide perpendicular a la recta de acción de la fuerza. En este caso será 2 más 2, 4, más 5. O sea que ahí tengo 4,5. ¿Está bien? Y entonces, aquí sí puede ser de que algunas fuerzas produzcan un giro horario. Bueno, las que producen un giro horario vamos a usar signo positivo, convención. Las que produzcan un sentido horario, para nosotros en la materia lo vamos a tomar momentos positivos, y la que provoque un sentido antihorario, es decir, al revés, le vamos a asignar como convención signo negativo. ¿Son los únicos? No. Hay muchos países, muchos autores que toman una convención justamente contraria a esta, pero en los países anglo-hispanos generalmente es la convención que más se utiliza. Así que fíjense que P1 produce un giro horario, por lo tanto es positivo, pero P2 alrededor de A produce un sentido antihorario, por lo tanto el signo es negativo. ¿De acuerdo? P3 produce un giro horario, por lo tanto es positivo. P4 también produce un sentido horario, es positivo. Y los dos empujes también producen un sentido horario alrededor del punto A. Entonces, esta convención es la que vamos a manejar a lo largo de la materia, tanto para reacciones como para momentos u otros esfuerzos internos que vayamos a resolver. Así que, tomando momento de todas las fuerzas con respecto al punto A, puedo determinar cuál es el momento de todas esas fuerzas respecto a ese punto. Y no hay nada más, ¿eh? El grupo entonces deberá completar el trabajo práctico número 1 de los ejercicios que no están resueltos en esta guía. ¿Alguna duda? You are now unmuted. No, profe, ninguna. No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, tal cual expliqué, You are now vayan muted. haciéndolos y vamos a hacer entonces, repito, 2 entregas. Una entrega la vamos a hacer previo o después de la primera evaluación y la segunda entrega al final del cursado. You are now unmuted. Y dijo que entrega uno solo del grupo, ¿no es cierto? Con En un solo realidad You are informe. now muted. Claro, en realidad perdón. En realidad es una sola carpeta por grupo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ustedes se organizan quién hace tal o cual. Yo personalmente les aconsejo que traten de participar todos los integrantes del grupo. Esa modalidad que yo me dedico a este trabajo, vos te dedicas a la otra materia, en ingeniería no sirve, porque después esas cosas se ven en las evaluaciones. Después en las evaluaciones, nada, son individuales y usted va a tener que, no tiene al compañero al lado para ir a preguntarle cómo resolvió el trabajo práctico. Entonces, fundamentalmente yo aconsejo que haya participación de todos en la resolución de los ejercicios, de tal manera que todos manejen los contenidos y después ustedes no tengan problemas en las evaluaciones.
El primer parcial no lo tengo presente, pero es después de haber terminado el trabajo práctico número 3. La fecha está en el cronograma. Porque precisamente el trabajo, la primera evaluación trata sobre esfuerzos internos y reacciones de vínculo. Está ahí en el cronograma de actividades, si mal no recuerdo, es el 23 de septiembre. Y la segunda evaluación es el 28 de octubre, más o menos. Ya está fijada allí en el cronograma de actividades. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vieron, hoy hicimos tiempo récord, a pesar de todo, hemos terminado a las 6:10 en un horario relativamente prudente, que es más o menos el tiempo que va a tener la cátedra para entre las 4 y las 6 o entre las 4 y 6:30, no más que eso. Profe, una Sí. consulta. ¿Sí? Con el tema de los profes, para los alumnos que la quieran rendir libre, ¿va a haber algún profe este año? No, a ver, nosotros, si la materia ustedes la han cursado, a ver, dos cosas respecto a eso. Si la materia la han cursado con nosotros, nosotros no hacemos ninguna diferencia entre un alumno libre y un alumno regular, porque evidentemente la han cursado con nosotros, siempre y cuando haya rendido también las evaluaciones y haya hecho también la carpeta. ¿Sí? Usted puede estar como oyente dentro de la materia, pero siempre aconsejamos de que si aprovecha ese tiempo, es mejor que haga la carpeta y es mejor que rinda las evaluaciones si usted se va preparando para el examen final. Habiendo tenido nosotros ese registro, el examen es el mismo que para un alumno regular, pero bueno, hay alguna disposición de Secretaría Académica que en la primera mesa o en las primeras mesas no está permitiendo a alumnos libres inmediatamente de haber terminado de cursar la materia. Pero esa es una disposición de Secretaría Académica que entiendo responde a temas de no presencialidad, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasó que un año tuvimos 50 alumnos en la primera mesa. Y a partir de allí se disparó este concepto de que se van a permitir los alumnos libres, pero no en el primer turno inmediatamente determinado el cursado. Pero eso es una decisión de Secretaría Académica, no de la cátedra. Ok, gracias. Profe, yo le hago una pregunta. Yo soy el hermano de Matías y a mí se me venció la regularidad. Sí. O sea que si yo me quiero presentar a rendirla, me presento como libre Claro. y me la consideran como regular, digamos. Usted cuando obtuvo la regularidad la cursó con nosotros, ¿no es cierto? Hizo las evaluaciones, hizo la carpeta, hizo todo. Sí. Nosotros no tenemos examen distinto para el regular, para el libre, siempre y cuando, repito, ahora si usted me dice, mire, yo vengo de otra facultad y me están faltando algunos contenidos, tengo que rendir un complemento, bueno, ahí sí a lo mejor hacemos algo distinto, pero mientras tanto no. Buenísimo, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay otras preguntas, salvo que quieran quedarse a hacer preguntas, pero los que no tengan preguntas quedan liberados. No hay problema. Perfecto, profe, nos vemos. You are Nos now vemos el unmuted. próximo jueves. Muchas gracias, profe. a Nos las vemos. You are now 16. muted. Nos vemos. Hasta luego.